Contraloría General de la República dio a conocer ayer un lapidario informe sobre la gestión del Instituto del Cáncer con respecto a provisión de medicamentos y tratamientos para pacientes. Estamos hablando de gestión que alcanza el 2022, 2023 y 2024, donde a través de acciones vía judicial se encontraba de esta manera con los medicamentos que iban a sanatorios privados u otras cuestiones más también que se dan a conocer en este informe, y la situación de medicamentos vencidos que se encontraron en el depósito, llegando a una suma de 5.400 millones de guaraníes. María Teresa Barán. El documento fechado en julio del 2025 toma como periodo auditado los años 2022, 2023 y 2024, siendo ministros el doctor Julio Borba y la doctora María Teresa Barán. Entre los cuestionamientos se resalta, por ejemplo, que el procedimiento para la entrega de medicamentos oncológicos utilizado en el INCAN no contaba con acto administrativo de aprobación por parte de Salud Pública. El INCAN también proveía a centros privados de salud o al Instituto de Previsión Social sin que se realicen los trámites formales adecuados o la compra de una gran cantidad de medicamentos oncológicos con fechas de vencimiento muy próximas al momento de su adquisición, entre otras cosas. Por ejemplo, se detalla que entre los años 2023 y 2024, cuando el doctor Raúl Doria era director del Hospital Oncológico, agosto del 2023 a agosto del 2024, se autorizó la provisión de medicamentos a establecimientos de salud privados como el Centro Oncológico Nuestra Señora de la Asunción, por valor de 1.700 millones de guaraníes. El ex titular del INCAN, Julio Rolón, señaló que en su época de administrador, obró con amparos judiciales y rechazó que detrás exista un negociado con los sanatorios privados. Esto es muy simple, hay que diferenciar los pacientes de cualquier médico del sector privado que iban al INCAN para retirar la medicación y se le daba si había, y los pacientes del sector privado que recurrieron a un amparo y decidieron hacerse en cualquier clínica, y nosotros en esos casos entregamos a las clínicas. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Porque es clave, porque acá lo que se hace es mezclar. No, es un negociado con los centros privados, con los sanatorios, entonces. No, de ninguna manera. Acá lo que se quiere es instalar, y eso me parece no sé si lo hacen con intención, pero acá se quiere instalar como que la clínica del doctor Mario Meyer, a través de este proceso de amparo y el retiro de medicamentos del INCAN, instaló un negocio, y eso no es así. Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, atribuyó el problema a la falta de planificación en el INCAN, que pone en peligro el acceso de los pacientes oncológicos a tratamientos y medicamentos. El equipo auditor realmente encontró fallas recurrentes en la gestión, que lógicamente como se entenderá, esto afecta la atención que reciben los pacientes de cáncer. Se trasluce prácticamente esa verificación, es la falta de planificación. La falta de planificación que conllevó justamente la falla en la gestión. Comenzando, por ejemplo, de que el INCAN no contaba con un registro de personas con cáncer. ¿Y qué dicen las autoridades sanitarias con relación a la situación actual del Instituto Nacional del Cáncer? Vamos a tener más detalles ya ahora con Edgardo Romero en el móvil Hacen Import. Efectivamente, siguiendo con este tema que es de por sí bastante preocupante, y en base al informe de la Contraloría General de la República, nos acercamos hasta el Ministerio de Salud. Estamos en compañía precisamente del doctor Saúl Recalde, viceministro de Salud, y le traslado la pregunta, doctor. Ya estábamos hablando, este informe de Contraloría es bastante preocupante. Y usted me decía que para el Ministerio de Salud hay una trazabilidad en torno a este informe. Muy buenos días. El informe de auditoría de la Contraloría es muy importante dentro del contexto, pero muy importante también aclarar que datan de periodos fiscales de otros años, pero que salpican el 2024, pero que, insisto, que redundan el proceso administrativo de compras de esos años anteriores. Pero evidentemente que, así como me comentaste en relación a
a la trazabilidad. El proceso administrativo de la ministra María Teresa Sabarán y del gobierno Peña entabló un mecanismo en relación a estos procesos administrativos, en relación a los puntos que nosotros teníamos que mejorar. Se entabló un sistema de descentralización de la red oncológica hoy que está distribuido a nivel país, en 10 centros hoy. El cumplimiento de la ley del registro único de pacientes con cáncer, que hoy es la mejor estrategia para el proceso de trazabilidad de medicamentos. Hoy, al vos tener un sistema nacional de registro de pacientes con cáncer, el mecanismo que yo tengo realmente para hacer una compra real, ¿verdad? Identificar ese proceso de trazabilidad de pacientes y evitar problemas como se dieron en uno de los informes de la auditoría en relación a vencimiento de pacientes o la teórica mala distribución de estos medicamentos a otros centros, tanto al Instituto de Previsión Social o a los hospitales. Entonces, con esta red única, es el mejor mecanismo que nosotros tenemos hoy, entablar un sistema de registro único a través del GIS y realmente anclar 100% de los pacientes del INCAN a un mejor sistema de distribución. Eso a la larga me ayuda también al proceso de compra y mejorar esos procesos de compra. Asociado a esos dos puntos que tiene un resorte administrativo hospitalario, también es importante recalcar que nosotros también en esta administración conseguimos anclar el proceso de protocolizar 5 patologías oncológicas más importantes dentro de la red y también entablar una reunión con el Instituto de Previsión Social para que nosotros podamos igualar nuestro Vademécum. Hoy el INCAN cuenta con 78 ítems oncológicos, 22 de ellos de alto costo. Eso tiene un impacto anual de 503.000 millones de guaraníes en el año, de los cuales casi 70% de este presupuesto se va en estos 22 ítems. Entonces, la mejor estrategia de salud hoy es unir a la previsión social en la compra de esos mismos ítems, para que no tengamos justamente esta fuga, mejorando con la trazabilidad y nuestra red nacional de pacientes oncológicos. Y con relación a estos medicamentos justamente que se destinaron a centros privados y que esto tendría que tener un retorno, en base a eso, ¿qué medidas se tomaron? ¿Y se tomó alguna medida? ¿Cómo se toma el informe de Contraloría en ese sentido? Una pregunta complicada la que me hace en relación al retorno, porque nosotros también nos basamos en una ley en donde la salud es para todos, ¿verdad? Porque nosotros también nos enfrentamos a una problemática que muchos centros, ya sean privados, el Instituto de Previsión Social y toda la red de salud, que incluye tanto el sistema público como privado, nosotros tenemos que proveer de medicamentos a todo el sistema de salud y a todas las personas. Entonces yo no puedo generar un proceso de objeción. Ahora lo que vuelvo a comentarte, si hoy yo tengo un paciente en el Instituto de Previsión Social o en el hospital de clínicas que no forma parte hoy dentro de la estructura de organigrama del Ministerio de Salud, pero sí del Sistema Nacional de Salud, y yo tengo la solicitud de estos medicamentos, yo debía integrar a estos pacientes a la red de la lista nacional de pacientes oncológicos y otorgar esta medicación. O sea, yo debo otorgar al 100% de los paraguayos que necesiten, independiente de su clase social. Ahora, que yo deba organizar el proceso de esa lista es lo ideal. El error estuvo ahí, probablemente, en no tener el registro de estos pacientes para la liberación real. Entonces nosotros desde esta administración justamente estamos generando este proceso. Mejoramos la trazabilidad y también el proceso de compra. Doctor, ¿y cómo se explica estos medicamentos de alto costo oncológicos que quedan vencidos dentro del stock? Y bueno, la lista nacional de pacientes te ayuda a un proceso mejor de compra. A mí me hace pensar que una gran cantidad de medicamentos, creo que la auditoría informó alrededor de 5.000 millones de guaraníes en relación al default, en relación a las compras. A mí me da la impresión que las compras son aleatorizadas, no tienen una trazabilidad y estos medicamentos vencieron. Pero te explico, todo el proceso de la farmacia, del regente, bajo los pliegos y de base y condiciones de cualquier compra también dictan que si los medicamentos están con un plazo cercano de vencimiento de 90 días, todas las empresas pueden tener la capacidad de hacer un canje por los mismos medicamentos y no se perderían. Entonces te das cuenta cómo al fin y al cabo da la impresión que procesos de gestión administrativa no se cumplieron.
Y justamente Contraloría hace referencia a eso, a errores que fueron reiterándose en el paso del tiempo y se caen. A eso vamos, insisto, cualquier proceso de auditoría es el mejor mecanismo para identificar los problemas y corregirlos, insisto, en periodos fiscales anteriores, pero que estamos tratando de justamente no volver a cometerlos. Insisto, dentro de prácticamente todos los pliegos de base y condiciones de la compra de los medicamentos generados por INCAN, porque ellos tienen su propio sistema de gestión y su unidad operativa de contrataciones, figura el proceso de canje de cualquier medicamento, de 90 días, pero es una identificación desde farmacia. O sea, si vos tenés los medicamentos disponibles en un parque sanitario, porque estos medicamentos no se encuentran en los parques de DIGIES, se encuentran en los parques del INCAN, vos tenés todo un sistema de red de control. No se hizo simplemente. Y esa es la impresión que da. Esa es la impresión que da. Esto, y insisto, esto es un proceso de gestión administrativa. Entonces, existe una... ¿Se van a tomar las medidas administrativas sobre los administradores? Definitivamente, o sea, hoy tener un impacto negativo con la pérdida de estos medicamentos que no fueron canjeados o que se perdieron, evidentemente que requiere una serie de sanciones y de cambios. Pero te comento, periodos fiscales anteriores tenemos un sistema en el organigrama que prácticamente cambiamos todo. El INCAN es un sistema de 1023 funcionarios, 280 médicos, 309 enfermeras. ¿Amerita un sumario sobre la institución? Si nosotros encontramos que el sistema fue vulnerado por contratado al ministerio, deberían salir. Si son funcionarios permanentes, deberíamos sumariar y hacer el proceso de investigación correcta ahora. ¿Se va a tomar esas medidas en base a lo que dice la Contraloría ahora? Definitivamente, como yo le comenté, los 5 puntos que nosotros trabajamos. Fortalecer el sistema de red de descentralización, el sistema de registro único de pacientes oncológicos, el proceso de fortalecimiento de recursos humanos y actuar de manera inmediata en la protocolización de estas patologías más frecuentes. Bueno, el doctor Saúl Benítez, viceministro de Salud, haciendo referencia a este informe de la Contraloría que hace referencia al INCAN puntualmente y las falencias que se encontraron en ese instituto de relevancia. Nosotros fuimos hasta el lugar y sí encontramos algunas falencias. Por ejemplo, la radioterapia. Pacientes que no pueden acceder a ese sistema de salud y también sostienen que corre el riesgo de sus familiares. Nosotros hablamos con una familiar de un paciente que hace tiempo viene a este lugar, es de San Lorenzo, incluso tuvo que dejar su trabajo por los tiempos y hoy día nos referían que hay 3 equipos de radioterapia que no están funcionando y muchos de ellos tienen que esperar 80 por cada equipo de radioterapia, 80 pacientes son los que tienen que esperar por día, es lo que nos refieren. Aquí escuchamos el testimonio de una de las denunciantes del equipo de radioterapia que no está funcionando en estos momentos en el INCAN. Es mi mamá que tiene 74 años y ella, bueno, ahora presenta mucho dolor y depende totalmente de radioterapia. Y ahora se descompuso desde el miércoles, que no está funcionando. Y hay muchos pacientes que dependen de eso, porque sin eso pues yo creo que se va agravando la situación de los pacientes también si no se le hacen todos los días. Y en mi caso, por ejemplo, a mi mamá yo le tengo en mi casa en cama y cada vez que se siente mal yo tengo que traerla acá. Prácticamente todos los días. Es una pena que esto esté pasando, porque de la radioterapia depende muchísima gente. Nosotras fuimos a hablar el miércoles con el director de radioterapia y nos dijeron que el técnico tiene que venir de Brasil. Un tal Jafat, algo así se llaman los técnicos, o la empresa, yo no sé. Que a lo mejor nos llamarían ya para ayer que fue jueves o hoy y todavía no están funcionando. No podemos seguir así porque nuestro paciente va empeorando. En mi caso, mi mamá, la tengo en mi casa y va empeorando cada vez más. Está con mucho dolor y no podemos seguir así. Yo ya no sé qué hacer. Yo no me quejo de los profesionales, atienden muy bien, son excelentes profesionales, pero los equipos es una pena.
La Asociación de Familiares y Pacientes con Cáncer, APACFA, también hace una mención a este lapidario informe de la Contraloría General de la República, criticando principalmente una cuestión que está establecida por ley incluso y que hasta ahora no se cumple, y es el registro de pacientes, lo que genera toda esta burocracia para que los pacientes reciban adecuadamente los medicamentos y también los tratamientos. La presidenta de la Asociación de Pacientes y Familiares con Cáncer afirmó que el informe dado por la Contraloría General de la República revela la mala gestión de los anteriores directores del centro asistencial. La misma exigió las debidas explicaciones sobre los medicamentos que vencieron en el 2024 por más de 5.000 millones de guaraníes. Se destaca además que están próximos a vencer fármacos adquiridos por casi 3.000 millones de guaraníes. Tendríamos que ver cuáles son los medicamentos que vencieron, en qué época se compraron, qué decían los pliegos de bases y condiciones de esos medicamentos, por qué no se pudieron canjear si esos medicamentos no estaban saliendo, y qué es lo que aconteció realmente allí, ¿verdad? No sabría decirte exactamente, ¿verdad? Porque desconozco cuáles son esos medicamentos. Sí leímos el informe que emitió la Contraloría y tal como lo titula un medio periodístico, en realidad es lapidario. Hay muchas situaciones que se tienen que corregir, así como hoy día escuchamos lo que la Contraloría encontró, entonces podemos decir que sí se trata de una mala gestión. Otro de los aspectos señalados por la Contraloría es la falta de registro de pacientes con cáncer durante los años analizados. Desde el gremio aseguran que la misma sigue sin funcionar por los aspectos meramente burocráticos del Ministerio de Salud. Refieren que serviría para mejorar la adquisición de medicamentos y garantizar el stock para los pacientes. Eso se está acelerando, pero no depende exclusivamente a través del INCAN, ¿verdad? Sino que hay departamentos dentro del ministerio y hay personas responsables dentro del ministerio que tienen que hacer de que esto funcione, que esto se acabe, que esto se pueda decir, hoy contamos con un registro. Y eso no se da todavía. No que porque es por un problema de GIS, no que lo que es por un problema de H. Si vos contás con un registro a nivel país, ¿verdad?, donde eso descansa todo en una base, las personas responsables de realizar las licitaciones van a tener en cuenta esa base y van a poder ir promediando y proyectando la cantidad de medicamentos que va a ser necesario para un tiempo determinado.